Voy a iniciar la explicación. Hoy 25 de octubre, ya esperé alrededor de 20 minutos para que se hicieran más presentes alumnos. En el grupo como tal hay 30 o 29 alumnos como tal de los estudiantes que pertenecen a la historia de diseño gráfico en el periodo 2024-2. Voy a explicar lo que está en el portal. Voy a ir alternando entre el grupo y el portal. Procedo a ir al portal. En historia del diseño gráfico, casi todo lo que se va a proyectar aquí son informes, pero estos informes van a ser reflejados con videos. Son un total de 3 como tal. Entre el trabajo número 1 y el trabajo número 3 son informes que deben ir acompañados con lo que es la explicación de video. El trabajo número 2 es una línea de tiempo que tienen que hacer interactiva. El mismo también tienen que elegir alguna parte o punto de la línea del tiempo que quieran explicar con mayor profundidad porque sintieron que era más el que más punto debían explicar. Eso ya es selección de ustedes. Procedo a ir al trabajo número 1. El trabajo número 1, igual que el número 3, tienen que tomar en cuenta, siendo historia del diseño, y como todo en historia, el factor histórico, ideológico, económico, geográfico, y de eso hacer un análisis y un reconocimiento de algunas de las tendencias artísticas que en esos periodos que se les está haciendo abajo deben de investigar. ¿Por qué el histórico? ¿Por qué el ideológico, el económico y el geográfico? Porque todo factor económico, todo factor ideológico, económico, histórico y geográfico implica en la historia del diseño. Por ejemplo, cuando la Revolución Francesa se utilizó muchos panfletos, la sátira, entonces ahí eso hizo que la situación ideológica contra el patriarcado, contra la gente pudiente, o sea, la gente que tenía plata, en este caso los aristocráticos, dieran golpes al bolsillo del pueblo común y corriente. También tenía que ver el factor geográfico, porque muchos de estos países se vieron afectados por guerras que no estaban ellos involucrados, pero por estar rodeados de estos países o país específicamente que los estuviese de alguna forma interfiriendo con su vida cotidiana, eso también implicó en la evolución social de ellos. Pero en el caso de diseño, en la historia del diseño, si observan, tenemos varios puntos. En este caso un montón de tendencias artísticas, pero en este caso, ¿cómo influyeron aquí en estas tendencias artísticas en el diseño gráfico? Por ejemplo, tenemos el informalismo, el arte cinético, que fueron un poquito más de la era contemporánea, de la modernidad hasta la actualidad. Todas estas tienen un factor social en donde se evolucionó en la parte del diseño gráfico. ¿Cómo evolucionó? En este caso, tenemos por lo menos el funk art, es una cultura que todavía existe, tanto a nivel de música, a nivel de ropa, a nivel de específicamente de diseño, como hicieron las carátulas, los estampados de la ropa, los carteles que se hicieron en ese momento, porque incluso ellos salieron en un periodo histórico, por lo menos en Estados Unidos, en donde había mucha protesta social. Pero como todo este tipo de, por lo menos en esta, es uno que salió del pueblo afroamericano, ¿ok? Igual que muchas de esas tendencias artísticas musicales que también se sumaron a tendencias artísticas pictóricas. La figuración del graffiti también fue una protesta, cómo implicó en el arte como tal, pero también cómo ayudó a establecer el diseño. La mayor parte de estas tendencias artísticas, en ese momento el diseño gráfico como tal no existía. Existían artistas gráficos, existían comunicadores sociales, pero no se les decía comunicadores sociales. Existían como tal todos estos. El que hacía el fotomontaje no era necesariamente un diseñador, pero él ya sabía dónde debía colocar los textos con respecto a imágenes, porque las tenía que editar en un cuarto oscuro. Hay otras
que como tal fueron creadas por una transición de un periodo social a otro, como por ejemplo, vámonos a ir mucho más atrás con el Renacimiento con la vanguardia, por decirlo así. En el Renacimiento ya estaban saliendo pensamientos ideológicos en donde el hombre, donde existe, cómo está estructurado el planeta, ese tipo de cuestión pasó con lo que es la vanguardia y la transvanguardia. El de hecho este que está aquí es uno de los estilos, el textil, muy vintage, o sea, todo era con muy orgánico, muy floreado, muy de plantas, los colores eran bastante opacos, pero estaba en esa de no quiero perturbar la paz de nadie, pero tampoco perturbar mi paz. Este que está aquí, el Naviar, tiene que ver mucho con la intervención humana, pero utilizando las mismas naturalezas, por ejemplo, las piedras, la naturaleza muerta, va usado así. Eso es muy de, como dirían ustedes, eh, de paz y amor. El surrealismo en la actualidad lo vemos tanto a nivel del diseño, a nivel de película, a nivel de perfumes, incluso a nivel olfativo, porque el surrealismo se ha dividido en tres partes: en la onírica, en el periodo infantil y en el abstracto. El abstracto tiene que ver mucho con la onírica, que ustedes la ven en la actualidad a través de un director cinematográfico, en este caso el que hizo El extraño mundo de Jack, Frankie Winnie, también intervino en Alicia en el País de la Maravilla y en otras películas muy, muy surrealistas como tal, porque se basaba en lo que era la parte onírica. ¿Qué es la parte onírica? Cuando tú estás en tu meta zen soñando, que todo eso es como bizarro. Él trabajó esa parte. Entonces, todo esto tiene que ver, por ejemplo, si no vamos al surrealismo principal, al cual lo sacó, fue Salvador Dalí. Algún cuadro que ustedes hayan visto, los relojes derretidos. Él y Picasso pasaron por casi todas las transiciones, pero Dalí sí se enfocó solamente, específicamente por el surrealismo, mientras que Picasso hasta el día que murió pasó por todas y cada una de las tendencias artísticas. Ojo, Picasso y Salvador Dalí fueron muy competitivos entre ellos mismos, más Picasso que Dalí, pero fueron muy competitivos entre ellos mismos y ellos pasaron de al menos 2 periodos de guerra, en donde incluso ellos tuvieron que ocultarse, y a través de la pintura ellos tuvieron que manifestarse. Esa es otra forma de decir cómo intervino las tendencias artísticas dependiendo en el periodo o el año en que estuvieron a nivel de diseño. Ellos también tuvieron presentes como tal en eso de los panfletos y en casi toda esa revolución gráfica. Ajá. A final de esto, yo les digo que el trabajo tiene que ser presentado con una portada creativa. No va a ser impreso, puesto que lo van a subir en la plataforma, pero sí debe ser creativa. No es que me van a colocar el membrete arriba y van a agarrar una imagen X y le van a colocar las cuestiones en donde yo no pueda leerlo. No, tiene que ser legible la portada, pero tiene que ser creativa y debe estar el nombre de la persona en la portada. Y la portada es la primera página que debe estar. La introducción y conclusión deben estar, pero estas van a tener una característica que antes no tenían y van a darse cuenta que les van a ayudar mucho con respecto a algo que tienen que hacer ahorita en el quinto semestre. En este caso, la introducción y la conclusión deben de tener un mínimo de 2 párrafos y cada párrafo debe estar entre 5 a 12 líneas, no más, no menos, porque si las cuento. Cada párrafo va a tener una fuente de contenido de entre 10 a 12 y los títulos en general en el trabajo de investigación debe de no pasar de 14 puntos y debe ser la misma fuente tipográfica, porque es un informe. Pero esto lo van a presentar como tipo portafolio. No va a ser totalmente blanco, o sea, necesito que se vea lo que se está hablando con la referencia gráfica. Deben, además de eso, hacer un video de no más de 5 minutos, lo van a publicar por YouTube, lo van a poner en la última página del informe y lo van a subir al portal. Lo primero que yo voy a revisar
es la estructura como tal. Que esté la portada creativa, que estén los datos legibles, que esté la introducción, la conclusión, que esté toda la información solicitada. Además, el video, el link de YouTube que esté ahí de una vez activo. No es que yo tenga que copiar y pegar y para a YouTube, porque muchas veces no me da la búsqueda y tengo que yo buscarlos a ustedes para que me den el link como tal. Para que no les caiga como sorpresa, la evaluación tiene 50% dentro del informe y 50% el video. Si usted no entrega el video o no está presente el video dentro del informe, lamentablemente pierde la mitad de la nota y solamente va a ser evaluado en base a 2.5. Y ese 2.5 dependerá del contenido que esté ahí. Trabajando, haciendo el trabajo del trabajo número 1. Nos vamos otra vez para la página general y vamos a buscar lo que es la línea del tiempo, que es la que va a estar a partir del 11 de octubre abierta. Todas las entregas tienen una fecha de apertura y una fecha de cierre. La fecha de cierre no es el día que van a entregar, es el límite que les estoy dando para entregar. Si ustedes lo entregan antes, mucho mejor, porque van a ser evaluados y calificados antes. Van a ser una línea de tiempo, en este caso, del siglo XVIII hasta la actualidad. No es que van a hablar de toda la historia del siglo XVIII hasta la actualidad. Van a tomar en cuenta de los siglos que hay entre el XVIII hasta ahorita, el 2024, del siglo XX como tal, 21, perdón. ¿Qué hechos relevantes están ahí que hayan influido de alguna forma dentro de la historia del diseño gráfico? ¿Ok? Desde la creación de la imprenta, la creación de la impresora, de las impresoras 3D, todo eso. Pero tiene que decirme el hecho que influyó a esa creación, porque muchas de las cosas que nosotros estamos utilizando no fueron creadas para el diseño, fueron creadas para otras cosas. Eso es como el bisturín que creó de diamantes el cirujano plástico de Maracaibo, que lo creó por una función y resultó que era para otra. Muchas investigaciones a nivel de ciencia se crearon en función a algo y se usaron para otras. Por ejemplo, lo de la bomba atómica no fue hecho para destruir. Él la crea por un propósito más humano, pero como todo, se transversó la información y fue para otra cosa. Tienen las mismas condiciones. Les estoy dejando la libertad de hacer la línea del tiempo, tanto puede serlo vertical u horizontal, pero que sea lineal, de donde empieza hasta donde termina. A pesar de que no diga aquí que tiene que ser interactivas, deberían hacerlo interactivo. La tipografía debe ser legible. Recuerden que una línea de tiempo como tal es reflejar una referencia gráfica y un texto muy puntual con el año, y si tienen una fecha específica de mes y año, incluso día, colocarla. Pero vuelvo a repetir, tiene que ser relevante a la historia del diseño gráfico. Esto sí va a tener una introducción y conclusión, por ende sí va a ser entregado en un formato PDF, donde va a tener su portada creativa. Veo la introducción, veo que esté la línea del tiempo completa, y al final la introducción con el pie de la línea del tiempo, en donde del video, en donde ustedes, obviamente, como es mucho tiempo lo que están hablando, del siglo XVIII hasta la actualidad, ustedes quieran reflejar un siglo específicamente seleccionado por ustedes para poder hacer el video. No debe ser un video de más de 5 minutos, vuelvo a repetir, debe estar publicado sí o sí en YouTube y estar dentro del informe el link activo. Y tenemos las mismas condiciones, 50% la línea del tiempo y 50% el video. Vamos para lo que es el trabajo número 3.
pasamos lo mismo que pasa en el informe número 1, donde les digo que tienen que tomar en cuenta el factor histórico, ideológico, económico y geográfico por las mismas razones que influyó dentro de la historia del diseño. Si estamos hablando de tendencias artísticas o estamos hablando de algo específico. Por ejemplo, en este caso, cómo influyó el diseño gráfico en ese momento dentro del siglo XVI. Dentro del siglo XVI tenemos un periodo muy puntual sobre la escritura y la imprenta. Por ejemplo, tenemos lo que es la historia de la escritura, la creación de la caligrafía, porque no todos estaban diestros a leer y escribir. Eso hizo que con la creación de la imprenta existieran especialistas como lo de la trilogía de que estamos hablando aquí, de Ludovico Degli, Giovanni Tagliente y Giovanni Palatino, que de hecho son unas fuentes tipográficas muy románicas, pero que todavía en la actualidad la gente las reconoce. La evolución de la tipografía hasta la actualidad, de románicas, góticas, hasta lo que es palo seco, las creativas y todo eso, pueden introducirlo un poquito ahí. Los manuscritos iluminados, estamos hablando de muchas de las que son las Biblias, de filósofos. Dentro del siglo XVII ya sí estamos hablando de un siglo donde se evolucionó mejor lo que es la imprenta, entonces se introduce por la Revolución Francesa lo que es la caricatura y la sátira, para hacer referencias sin escribir textualmente nombres, pero hacían referencia. Esto hizo que muchas de las imprentas se hicieran mucho más creativas en tanto en la distribución de estos panfletos, porque eran panfletos, no eran muy grandes, y que se pudiesen distribuir dentro del pueblo como tal antes del desenlace final de esa revolución, que lamentablemente fue el finiquito de muchas muertes, entre esos los reyes de Francia en aquel entonces. ¿Por qué pasó todo eso? Porque influyó mucho el hambre, pero también la mala administración que había, porque aunque ellos culpaban a los reyes, esa administración de dinero no era propiamente de ellos. Y suma las muchos conflictos que han habido con Francia, Inglaterra, incluso Alemania, a pesar de que todas esas familias estaban a nivel de aristocráticos relacionados, porque hijos estaban casados, eran descendientes de la reina Victoria, la cual hacía convenios a través de sus hijos, que creo que tuvo alrededor de 12 hijos, y cada hijo lo casó, pues. Él lo mismo tiene que tener un mínimo de fuente tipográfica, tiene que tener una introducción de 2 párrafos, con cada párrafo tiene que ser de 5 a 12 líneas por párrafo. Si quieren tener más párrafos lo pueden tener, pero menos de eso no lo pueden colocar. Van a hacer igual un video que puede hablar de cualquier punto de lo que se está hablando aquí. Vean que hay muchos puntos por los que se pueden enfocar. Obvio, el video debe estar público, y de igual forma, ahorita arreglo eso que acabo de ver un detallito ahí, el informe tiene un 50% y el video un 50%. De todas maneras, recuerden que tenemos varias formas de comunicarse conmigo. Dentro está lo que es la mensajería interna, en caso de que no tengan disponibilidad en ese momento con el celular, y tienen dentro de la plataforma de la aula como tal, en la parte superior, en esta parte de general, aquí está algunos foros. Si es necesario, porque por X o Y yo no logré hablar con ustedes, aquí hay varios foros donde ustedes se pueden trabajar. Las mismas condiciones, todo lo demás. Generalmente al pie de cada corte yo voy a dejar disculpen, voy a dejar el link o la fecha de estas explicaciones de cada uno de los puntos. No va a variar mucho. Vean que aquí tiene la explicación del display. Bueno, aquí tengo que arreglar algo. Esto no va. Lo que pasa es que el calendario lo confundió, pero siempre voy a dejar aquí con los iconos que ven aquí presentes la fecha y la hora, y si no hay problemas como si los hubo hoy con la luz, le dejo de una vez el link
porque era esperando en el transcurso del día que no hubiese ningún problema de luz para darles el link y ustedes pudiesen introducirse. Si no, se hace el plan B como se hizo hoy, que tuve que utilizar el grupo y grabar y alternar entre el grupo y ustedes. Me voy a pasar para el grupo de WhatsApp. De igual forma, yo voy a publicar en la plataforma el video y ustedes tienen el grupo para poderme hablar. Observando aquí, de la población total que hay en el Saya, me imagino que los demás, algunos no están todavía dentro de la plataforma, porque sé que hay algunos que se están inscribiendo todavía, y otros, lamentablemente por la luz, no pudieron estar dentro del grupo. Voy a escribir algunas notas para que tengan mayor información.